Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Víctor Javier y estoy contento por estar este precioso sábado con ustedes, alabando y glorificando el buen nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, también recordando al Padre Celestial que fue quien envió a su siervo para darnos vidas a todos y para conocer la existencia del Padre. Ahora vamos a conocerlo un poco más a través de la lectura de segunda de Pedro, de la epístola, y vamos a meditar en ello. Pero antes vamos a recordar lo que nos dice la reflexión de Neuróticos Anónimos. Adelante. Claro que sí, muy buenos días, Víctor. Buenos días, compañeros. Y la reflexión del 18 de octubre dice así: al ser perdonado. Si usted puede encontrar otro método para recuperarse, le deseamos la mejor de las suertes y nos alegramos por usted. Asimismo, le rogamos que nos cuente acerca de él. Esto lo encontramos en el folleto naranja. Necesitaré de mucho valor para poder reparar los daños que he causado a mis seres queridos. Con pena y preocupación, observo a mis hijos que están muy afectados. Estoy ya en el proceso de recuperación y creo que el ansiado día de pedirles perdón pronto llegará, ya que el método de recuperación es eficaz para sanarme. Estoy convencido que se me quitará un gran peso de encima. Llevo ya muchísimos años cargando una gran losa sobre mi espalda. Ruego al poder superior porque ese día llegue y me dé la oportunidad de decir perdón, pero sobre todo me dé la oportunidad de reparar los daños que causé, si es su voluntad. Amén. Qué bonita reflexión. Adelante, Víctor, con sus comentarios. Gracias. El perdón, ya sea que nos den el perdón o dar el perdón, es liberador. Pero más cuando nosotros perdonamos. Cuando solicitamos el perdón, somos liberados y cuando perdonamos, somos liberados. A mí me dio mucha alegría poder descubrir que yo no necesitaba escuchar de otra persona que me dijera te perdono, que la sola humillación de ir hacia una persona que le hemos ofendido y decirle que por favor perdone mi pasado, y que si hay algo que tengo que hacer para cubrir esa falta, sea económico o de otra manera, que me diga. Y cuando me han corrido del lugar y me han dicho que no me quieren volver a ver, me he ido, pero me he ido gozoso. Y gozoso porque hice mi mejor esfuerzo para estar en paz y me puse a la disposición para aceptar lo que fuera. Y me voy gozoso porque eh, el hecho de yo buscar la paz con las personas y aceptar mis faltas delante de las mismas personas era un acto de humillación en la búsqueda de perdón que Dios lo tomaba ya como un hecho. Aunque la persona no me perdonará de momento, Dios me ha perdonado. Pero con gratificación pude ver que pasando el tiempo, para algunos unos meses, para otros años, esa persona que me había corrido de su casa, me la había encontrado y había dicho, quiero que vayas a mi casa y quiero que me hables de Dios. Yo no sabía por qué él me estaba haciendo esa invitación, pero le dije con gusto que sí. Posteriormente supe que estaba enfermo de los riñones y él murió de eso, precisamente. Nos pusimos a cuentas. Le hablé de Dios, la misericordia de Dios,
Y la esperanza que Dios tiene para nosotros era un compañero del grupo. Un día llegué al grupo. Llegué al grupo porque no había encontrado nada para llevarle de comer a los ancianos, mi tía y mi tío, y no tenía dinero. Pero llegué al grupo, no les dije de eso, hablé de otras cosas. Cuando terminamos, esa misma persona que me había dicho que me fuera a su casa, esa misma persona que me invitó después a su casa, sacó un dinero y me dijo, toma, para que, para que te ayudes. Yo sé que ayudas a tus tíos. Y así fue. Sin duda, la misericordia de Dios está allí siempre, ¿no? Siempre está ahí cuando tenemos la buena disposición de actuar conforme dice la oración del 11.º paso al final. Permíteme comprender más que ser comprendido, perdonar más que ser perdonado, amar más que ser amado. Y el perdón es libertador para la persona que lo da. Por eso constantemente uso el perdón para dárselo a las personas que de alguna manera, con actitud o con palabras o con otras faltas, mm, están delante de mí y yo les perdono. Y yo les perdono porque es perdonando como soy perdonado y perdonando es como yo me libero. No resentimiento, no odio, no venganza. Son tres cosas que yo evito en mi vida. Una vez que me he liberado del resentimiento de mi pasado, tres cosas evito en mi vida. No resentirme, no odiar y no venganzas. Entonces, mantener un juicio de paz siempre es la idea fundamental que tengo en mi mente. La mayor parte del tiempo lo logro, quizás en algún momento no lo logre, pero la mayor parte del tiempo sí. Y por eso es que estoy agradecido con mi Dios por la bondad y el amor que Él ha puesto en mi corazón a través del programa de recuperación de Neuróticos Anónimos y de su Santa Escritura. Continuamos con la lectura de la segunda epístola del apóstol Pedro. Claro que sí, muchísimas gracias, Víctor. Gracias por esa reflexión. Y exactamente estamos en Segunda de Pedro 1:18, pero les voy a leer 2 versículos atrás, solo para hacer memoria de qué estábamos hablando la semana pasada. Y dice así, el 16: porque nos hemos dado a conocer, porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Eso fue de la semana pasada. Y el 18 dice así: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo.
Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Bien, bien. Qué interesante lo que nos señala el apóstol Pedro sobre su testimonio cuando dice, nuestros ojos vieron la gloria de Dios y escucharon también, ¿verdad? Por eso Juan dice, lo tocante al verbo que hemos escuchado, hemos visto y hemos palpado con nuestras propias manos, dice, tremendo eso, ¿no? El hecho de Juan que se recostaba con el Señor Jesús como un adolescente amante de su progenitor, que no era su progenitor, era Jesucristo, pero espiritualmente era su progenitor, a quien Jesús amaba mucho. Por eso Pedro le hacía preguntas a él, decía, y pregúntale qué significa eso. Y entonces ya Juanito, que estaba ahí recostado con Jesús, le preguntaba a Jesús. La escritura nos habla tocante al verbo de vida, sí, que él resucitó al tercer día y apareció a los apóstoles. En el versículo 17 de Mateo 28 nos dice, pues, cuando aparece ahí el Señor Jesús, muchos no podían creerlo y otros dudaban que fuera él. Pero cuando él les dijo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, toda autoridad me ha sido conferida en los cielos y en la tierra. El Padre le confirió la autoridad de gobernar cielos y tierra al Señor Jesús, hasta que someta todas las cosas al orden. Y dice, vayan y disipulen, enseñándoles las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Y aquí Pedro está hablando testimonialmente de que él estuvo con el verbo de vida, con Jesucristo, el verbo de vida encarnado, con Jesucristo, el creador del universo. Porque a través de él todas las cosas fueron hechas, nos explica Juan. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Él creó al hombre. Pensar que somos parte de aquel muñeco de barro que hizo con sus manos y que le dio el soplo de aliento y creó a un ser humano. Un ser humano que necesitaba aprender porque tenía su mente en blanco. Y aunque fue creado como un adulto, tuvo que aprender. Y él le manifestó un día para enseñarle, porque al sexto día terminó su obra. Al sexto día creó al hombre y a la mujer en el sexto día. Y en el séptimo les dio un día de reposo y lo santificó para instruir al hombre y a la mujer acerca del proyecto de Dios, de su trabajo en el jardín del Edén, porque tenían trabajo físico,
y también de su trabajo espiritual. Adán, que fue el que más tiempo estuvo con Dios, iba a ser el líder, iba a ser el Dios de la mujer, porque a través de él, Adán, tenía que instruirle y darle testimonio acerca de Dios y su proyecto espiritual. Y lo entendemos porque Eva le dijo a la serpiente, no, Dios quiere que no comamos del árbol que está allí en el centro del Edén. Dios no quiere que comamos de eso, porque el día que comamos de eso moriremos. Qué bien sabía Eva lo que Dios le había dicho a Adán, porque Adán se lo compartió, porque Adán le dio testimonio. Me imagino a Adán platicándole a Eva acerca de cómo Dios creaba a los animalitos y luego él se ponía a pensar, ¿qué nombre le pondré a este animalito? Y observándolo, cómo reaccionaban, qué es lo que hacían, y ¡paz! Le ponía un nombre de acuerdo a sus actos, a su actitud, ¿verdad? Entonces, em, me imagino que le dijo algo como, ¿sabes? Ese es un chango. Cuando yo lo conocí, la primera vez que Dios lo creó, era así, 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 así. Y comentándole de cada cosa en la que ella no estuvo presente. ¿Cuánto tiempo pasaron juntos? No sé cuánto tiempo pasarían juntos, pero debió haber sido mucho. Sin duda se amaban, porque él fue capaz de romper la relación con Dios por causa de ella. La cuestión aquí que nos señala el apóstol Pedro habla sobre el testimonio. El testimonio que él tuvo de Dios y que nos transmite a nosotros, un testimonio de vida, donde escuchó la voz de Dios diciendo, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco, cuando recibió su gloria. ¿De quién estaba hablando? ¿O en qué momento está hablando? Bueno, la primera vez que se abrió el cielo, por así decirlo, para escuchar la voz del Padre fue en el bautismo del Señor Jesús. Este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Algunas veces las personas creen o piensan que Jesús es un ser creado como los ángeles porque se le nombraba el ángel de Jehová. Pero Jesús no era un ángel, sino que Jesús tenía la figura que nosotros llevamos, una figura humana igual que Dios, que el Padre. La misma figura la poseía Jesús, porque recordemos lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 5. Vayamos a Hebreos capítulo 1, versículo 5, para que nos diga el apóstol Pablo, nos diga qué es lo que dijo Dios al respecto. Dice así, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré el padre y él me será a mí hijo? Ahí está. Dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado. A ninguno. Porque Jesús no era un ángel, era el verbo de vida.
era semejante a Dios, que no tomando en cuenta la semejanza de Dios para discutir el lugar, sino que humildemente se entregó para salvación de la humanidad, despojándose de todo su poder y deidad, dejó de ser Dios para ser humano. Eso es importante para nosotros para que no nos confundan, que diga, es que Jesús es un ser creado, o es que Jesús es un ángel, o es que Jesús era un Dios hombre. No, no. A veces las personas dicen, ay, pero irá Jesucristo. ¿Pero qué tiene? Él era hombre, era un ser humano que fue tentado en todo como nosotros. Y él es el ejemplo vivo de que sí se puede lograr. Bajo el poder de Dios, la dirección, la obediencia a Dios, sí podemos lograr liberarnos de cualquier tipo de obsesión y situación que tengamos. Pero necesitamos tener una verdadera fe de calidad, creer en Él, en su palabra, dejar los ídolos, porque el segundo mandamiento dice, no te harás imágenes de nada, ni te inclinarás a ellas ni las adorarás. No puedes hacer de intercesor a un muerto. El único intercesor entre Dios y el hombre es Jesucristo, y lo dice la Escritura. Pero muchas personas que están aferradas a una doctrina, a una enseñanza que no es bíblica, adoran a esos ídolos y le piden intercesión a los muertos, los que no pueden hacer absolutamente nada por mí. Ni María, ni Pedro, ni Juan pueden hacer nada por mí. Las cartas como la que estamos leyendo, la de Pedro, ella da testimonio de la vida de Pedro que él tuvo en relación con Dios. Pero él está descansando y esperando la resurrección de los muertos igual que todas las demás personas. Ninguno ha resucitado más que Jesucristo y está sentado a la diestra del Padre y es el único intercesor y sacerdote entre Dios y los hombres. No hay nadie más. Los vivos pueden interceder por los vivos, pero los muertos no pueden interceder por los vivos, porque los muertos nada saben. Los vivos saben que van a morir, pero los muertos nada saben. El espíritu de los muertos, Dios los ha guardado para darles un cuerpo en la resurrección y darles vida. Por eso debemos de entender la sencillez y la claridad de la palabra. A ver, recordemos lo que dice Segunda de Timoteo 2:5. Segunda de Timoteo 2:5. Dice así, y también el que lucha como atleta no es No, coronado. vaya a Primera de Timoteo Primera, muy bien. 2:5. 2:5, muy bien. Dice así, el 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. ¿No está claro lo que dice la Escritura? Ujú. Que no hay otro mediador. No hay Pedro, no hay Juan, no hay María, no hay nadie. Solo Jesucristo es el mediador. Lo demás es mentira y es falso. Y lo dice varias veces la Escritura, no solamente una vez.
Nos habla de ese nombre que era oculto y que aún no era revelado. Jesucristo, ese es su nombre, el que intercede por nosotros, nuestro sumo sacerdote. Vayamos a Hechos, capítulo 4 versículo 12. Hechos, capítulo 4 versículo 12. A ver, Hechos 4:12. Dice así, 11:12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. No hay María, no hay José, no hay Juan, no hay Pedro. No hay nadie más en el que nosotros podamos ser salvos. Solamente en Cristo Jesús, dice la Escritura. Yo quisiera que alguien me señalara claramente un versículo donde diga que María o Pedro o Juan están intercediendo hoy por nosotros, porque entonces se va a contradecir la Escritura, porque la Escritura dice solamente es Jesucristo, el mediador entre Dios y los hombres, porque no hay otro nombre del cielo dado a los hombres. Leamos desde el versículo 11 para entender que si es verdad lo que digo. Ahí en Di- 4 versículo 11 ujú. 12. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahí está. Amén. Ujú. No hay otro nombre. Jesús es la piedra que ustedes los edificadores rechazaron. ¿Quién eran los edificadores o los predicadores de ese momento? Eran los que servían como sacerdotes en aquel momento, pero que ellos desecharon a la piedra viva, que ha venido a ser cabeza de ángulo, el sostén central. La cabeza de ángulo es un sostén central. ¿Cómo es un sostén central? Cuando vemos un arco donde está sostenido un puente, ¿verdad? En el centro hay una roca que sostiene la curva esa y que soporta el peso del puente. Ese, esa piedra, ¿verdad? Central es muy importante para que pueda existir el puente. Por eso ella ha venido a ser cabeza de ángulo. Jesucristo ha venido a ser cabeza de ángulo y el único intercesor entre Dios y los hombres, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. No hay otro nombre, no Buda, no, no, ningún profeta, ningún profeta, nadie más que Jesucristo. En esa convicción de palabra, porque yo le creo a la palabra de Dios, no le creo a los hombres, yo le creo a la palabra de Dios. Principios antes que personalidades. Yo creo en la palabra de Dios. Entonces, aquí nos vamos dando cuenta, naturalmente, que si yo estoy poniendo mi fe en algo que no funciona, ¿verdad? El, el apóstol Pablo dice que detrás de cada ídolo está un demonio. ¿Y para qué sirve el demonio detrás de un ídolo? Para cumplir deseos y confundir a las personas y creyendo que es Dios, el demonio los engaña a ellos en sus milagros. Entonces, por eso el apóstol Pablo habla de esa manera. Detrás de cada ídolo está un demonio.
Y no solamente estoy hablando de ídolos de piedra, sino también de ídolos humanos. Detrás de cada ídolo humano está un demonio manipulando. Por eso es importante que nosotros comprendamos en dónde tengo mi fe, en la escritura o en el hombre. El apóstol Pablo dice aquí que que la profecía no es de interpretación privada, o sea, de una interpretación personal. Ay, es que yo creo que esto es para mí, por esto otro. No es de interpretación personal, porque la profecía nunca vino por pensamiento humano o palabra humana, sino que Dios inspiró a las personas para que ellos escribieran acerca de lo que Dios dice. Pero así como Dios tiene sus profetas, también el enemigo, diablo o Satanás, tiene sus propios profetas para confundir al mundo. Y ustedes pudieran mencionar algunos, ¿verdad? Profecías de la pirámide, profecías de Nostradamus y otras profecías que el diablo hace profetas, levanta profetas para confundir al pueblo. Pero aquí el verdadero profeta, lo que dice el profeta se cumple puntualmente. ¿Y de dónde saca el apóstol Pedro eso de que no les vendrá la luz del lucero en sus corazones? ¿De qué está hablando el apóstol Pedro? Leamos otra vez el versículo, esos dos últimos versículos que leyó Marla de Primera de Pedro, mm, digo, perdón, Segunda de Pedro. Este, vamos a releerlos para ponerlos en contexto. Sí, los dos últimos versículos decían así: entiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Ay, mire, me sacó el internet de mi Biblia. Lo voy a buscar en mi teléfono porque me sacó Segunda de Pedro 1. Aquí está. Los últimos dos versículos, ahora sí. Dice: entiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces dice aquí que ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Esto significa que ¿quién va a interpretar la palabra? El Espíritu Santo. Nosotros no interpretamos la palabra. Ella se interpreta a sí misma. Sí, ella se reinterpreta a sí misma. Vayamos a Isaías capítulo 8, versículo 21 me parece. O es a la inversa. Vamos a ver. A ver, primero el 8:21, Ujú. que dice: y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. A ver, busca ahí en ese capítulo o Ujú. búscalo ahí en el índice de palabras o la concordancia.
Busca esto, Ujú. ¿sí? Eh, le hablaré a mi pueblo en lengua de tartamudos. Puedes buscar tartamudo o lengua de tartamudos. Porque Isaías 28:11. Oh, bien, ahí está. Ajá, eso es. Isaías 28:11 dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, Continúe. a los cuales él dijo, este es el reposo, dar el reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Así es. Sigan. La palabra, pues, de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Amén. Ah, ¿Por qué está diciendo eso? Bueno, es que la palabra sensibiliza y convence, redarguye y convence. Y cuando sucede esto, quedamos presos, quedamos presos de Cristo. Pero también en lo que empieza diciendo sobre el reposo, ¿no? Dice, pues, he aquí el, el reposo, el Shabbat. Reposo es Shabbat. El Shabbat se les dio el refrigerio, el descanso, el refrigerio, el Shabbat, y no lo quisieron, dice. Y es lo que vemos, ¿no? Las naciones no quieren el sábado. Ellos no quieren el séptimo día, ellos quieren el primer día, porque así lo dictó un, un hombre, ¿verdad? Así lo dictó un hombre. No lo dictó Dios, sino un hombre. El cuarto mandamiento es 6 días trabajarás, mas el séptimo será para el Señor tu Dios. Y es el Shabbat, que significa reposo. El sábado, que significa reposo. Entonces, aquí que estamos viendo. Estamos viendo que no van a querer esto, pero que se les va a enseñar. En lenguaje de tartamudo hablaré a mi pueblo, un poquito aquí, un poquito allá. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, un poquito aquí, un poquito allá. Toda la Biblia concuerda. Hay paradojas que el hombre no puede comprender por sí solo. Se necesita del Espíritu de Dios. Cuando yo les digo que monte significa naciones, no es porque yo lo diga, sino porque la Escritura lo dice. Cuando yo les digo que árboles simbolizan hombres, no es porque yo lo diga, es que la Escritura lo dice. Dice que nosotros somos como árboles, ¿sí? Como árboles fuertes de justicia, dice. Un árbol no es justicia, pero un ser humano sí es justicia, que tiene sus raíces bien puestas, bien fuertes, y que es justo, es decir, practica el mandamiento de Dios, obedece a Dios, se somete a Dios. Por eso la escritura se interpreta a sí misma. ¿Qué significan estrellas? Ángeles. ¿Por qué? Porque la escritura lo dice. ¿Dónde estabas tú cuando las estrellas del cielo se regocijaban por la inauguración de la tierra? Le dijo Dios a Job. ¿Cuáles estrellas? Las que están, las que vemos nosotros, no, los ángeles. Se estaba refiriendo a los ángeles que se gozaron.
que prorrumpieron en gritos, ¿verdad? Entonces, vemos pues que estrella significa ángeles. Una estrella guió a los reyes que venían del oriente. Una estrella los guió y se movía la estrella, pero pues no era una estrella del cielo, era un ángel que los llevó al sitio. Y muchos dicen, no, es que era el demonio, que para que los mataran. No, es un ángel, pero ¿qué tipo de ángel es? Pues fíjense ustedes lo que ellos, a través de un sueño, tuvieron. Les dijo, ya no vuelvan por el mismo camino, porque Herodes quiere matar al niño. Eso le dijo. O sea, les dio la señal. Herodes dice, pues ahí me avisan, ¿no? Para irlo a adorar yo también. Pero no, Herodes quería matarlo. Pero ¿qué hace? Dios los desvía, los desvía. Llegaron y dieron la noticia porque tenían que dar la noticia de que el rey de los judíos había nacido y que querían ellos llegar y adorarlo. Y esa noticia conmovió a toda Jerusalén, a todo el país. Entonces, ¿era profecía del diablo o era profecía de Dios? Era profecía de Dios, porque era necesario que el mundo en ese momento comprendiera el nacimiento del Mesías, por lo menos que tuviera noticia de eso. Y por eso María salió y se fue a esconder a Egipto para cumplir otra profecía. Y de Egipto llamé yo a mi hijo. De Egipto, dice la profecía. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que un ángel guió a aquellos hombres para que estos hombres dieran testimonio a esa nación del nacimiento del Mesías. ¿De qué otra forma se hubieran informado ellos? Solamente los pastorcillos que estuvieron ahí, ¿no? Se le anunció a ese rey. ¿Para qué? Para que el mundo, el- ese mundo, se conociera y se corriera la noticia, y se corrió la noticia que conmovió a la nación completa. Pero no pudieron comprenderla. María huyó y se fue a Egipto. Y posteriormente se enojó el rey por el engaño, y como estuvo preguntándoles como de qué fecha empezaste a caminar hasta acá y eso, entonces se agarró de los niños de 6 meses a 2 años para matarlos. Hizo una fiesta de todas las mujeres que tuvieran esos hijos, y se cumplió la otra profecía. Raquel llora por sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que vemos alrededor de todo esto? Vemos la mano del enemigo, sí, el que quiere destruir, el que quiso destruir a Jesús desde el principio. Pero también vemos la mano de Dios, que es salvadora. Dios nunca iba a permitir que su hijo fuera destruido. Bueno, aún no era su hijo, pero él iba a ser su hijo posteriormente. Él no iba a permitir que se le destruyera al verbo de vida, ¿no? Así que, bueno, todas estas cosas pasaron como un testimonio mundial.
sobre una situación. Porque si hablamos del censo a la que acudió María y José, por eso llegaron a Jerusalén, por causa de un censo. Y la historia corrobora el censo que se hizo en Roma. O sea, tenemos evidencias de la existencia de Jesucristo, muchas evidencias históricas. Lo escrito, ¿verdad? Por los historiadores Josefo y, bueno, el otro no me acuerdo cómo se llama, también historiador judío. Ellos dos escribieron sobre la presencia de Jesús y la conmoción que hacía. Testimonios de la existencia de Jesús. Por eso, para nosotros es importante entender la profecía, ¿verdad? Conocer la profecía. Porque gracias a esto, ¿verdad? Por ejemplo, él viene de Egipto, pero todavía José tuvo miedo. Dijo, no, está su hijo. Y a lo mejor su hijo lo va a querer matar. Entonces se fueron a otro lugar, ¿verdad? En Samaria, ¿no? Llegaron a otro lugar. Y allí se quedaron. Entonces, eh, la luz se dio en ese sitio, dice la profecía en Habacuc. La luz se dio, habla del sitio y del lugar donde ellos estaban. Y de ahí regresó Jesús a Jerusalén. Bueno, todas estas cosas que se escribieron son más de 300 profecías acerca de Jesús que se dieron cumplimiento y se corroboraron. Cuando leemos el libro el Evangelio de Mateo, escrito para los hebreos, ahí vemos las profecías que se han cumplido, que se cumplieron con la vida de Jesucristo. Por eso, para nosotros es importante creer en Jesucristo como el Mesías. Ninguna, ninguna mente humana ha traído la profecía, porque el propio Dios dice, si tú, y lo reta y dice, si tú crees que eres Dios, haz una profecía y haz que se cumpla. Una profecía y hacerla que se cumpla así. Por ejemplo, las profecías fueron dichas por 40 personas en diferentes tiempos. Unas a miles de años, a cientos de años atrás, otras más cercanas. Y yo creo que el más cercano en la profecía fue Daniel, el más cercano, el que descubrió el tiempo en que el Mesías iba a ser sacrificado. Él sacó los tiempos y dejó la fecha en que el Mesías iba a ser sacrificado. Y en esa fecha fue sacrificado. Mm, Por eso la profecía no puede venir por hombres. ¿Qué hombre puede vivir 1000 años? ¿O 300 o 400 años para ver cumplida su profecía? ¿No? También se le dijo a Daniel, cierra eso, Daniel, porque eso es para otro tiempo. O sea, ya no es para tu tiempo, va a ser para otro tiempo. Y entonces se selló el libro. Y Dios abre la mente humana, la mente de sus profetas, de sus hijos, de sus estudiosos, para que diga, hable en tiempo y forma lo que ha de suceder
pronto en el futuro. Por eso, cuando vino el Pentecostés, se le dio una profecía a los apóstoles. Espérenme en Jerusalén, porque cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, sí, cuando haya venido sobre ustedes el poder del Espíritu Santo, me serán testigos en todas partes. Esa es una profecía. O sea, va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo, es una profecía. Y en Jerusalén se cumplió la profecía en el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, el inicio de la iglesia que hoy llamamos cristiana. Entonces, se cumplió la profecía y el apóstol Pedro se levanta para explicar la profecía desde Habacuc, un poquito aquí, un poquito allá. En lenguaje de tartamudo hablaré a mi pueblo en clave. Vamos a hablar en claves. Dios, cuando revela las claves, entonces comprendemos las profecías. Dios ha revelado muchas claves, ¿sí? Por eso, hoy en día, el Apocalipsis ya no es un misterio. Antes era un misterio, pero ya no es un misterio. Se revelaron las claves, qué significaban los cuernos, qué significaban las diademas, qué significaban las 7 cabezas, qué significaba que fue herido una de las cabezas, pero volvió a resurgir. ¿Qué significaba eso? ¿Qué significaba la bestia que salía del agua, ¿verdad? Sí, de la muchedumbre. ¿Qué significaban esas cosas? La gente no podía comprender porque no entendía las claves, pero el Espíritu de Dios dio revelación al profeta para descubrir las claves de estas profecías y poder explicar históricamente y bíblicamente la, la acción de las naciones. Y para esto, un punto en que es- se hizo más claro el, la acción de la revelación de Apocalipsis fue Daniel. Daniel y el rey Nabucodonosor con su sueño de la estatua. Y luego el Daniel con la visión de las bestias, las 4 bestias. Entonces, todas esas cosas eran ocultas, pero hoy en día no son ocultas. Para nosotros son claras esas cosas. Habla de las naciones, de la lucha entre las naciones, la lucha por el poder. Habla de los cambios de gobiernos que se tendrían que hacer y en la forma en que poco a poco los gobiernos irían decayendo hasta llegar a ser los pies de esa gran imagen. Y esos pies serán destruidos y entonces vendrá el reino de Dios y el no, nadie podrá cambiarlo, dice Daniel, ¿no? Tremendo. Por eso el apóstol Pedro nos está diciendo aquí, la interpretación no es privada, no es personal. La interpretación hace el Espíritu de Dios a través de su propia palabra. No tengo que inventar nada. Dios nos ha dado las llaves de la profecía para comprender cada cosa. Una clave de la profecía que está antes de que Jesús naciera fue lo que nos dice Isaías, capítulo 9, versículo 6. Es una clave entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Vayamos a recordar Isaías 9:6. Es una de las claves de la profecía. Dice así, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y
y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Amén. Aquí está la profecía de nacimiento de Jesús. Y en Mateo está el cumplimiento de esa profecía. Porque un niño nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás a su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, esos son los títulos que tiene el Señor Jesús en base a su nombre, Jesucristo. ¿Qué significa Jesús Cristo? Mesías Salvador. Sí, Mesías, el Salvador, el ungido Cristo, el ungido de Dios, ¿verdad? Es, Mesías es ungido, el Salvador ungido, ¿verdad? El enviado, ungido en salvación. Ese es Cristo Jesús. Entonces, podemos notar nosotros que hablar de la profecía es hablar de la historia de la humanidad. Y hablar de la profecía es hablar del futuro de la humanidad. Entonces, por eso es importante que tengamos visión hacia lo que Dios quiere que veamos para que nos preparemos y para que a nosotros no nos llegue el mal. Si nos toca vivir en la tribulación, Él promete refugio a sus hijos. Él promete refugio a sus hijos. Y lo demuestra a través del tiempo en su propia palabra. Entonces, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos solamente en Cristo. No hay otro mediador. Y esto significa la vida eterna, que conozcas al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, dice la Escritura, pero no menciona a nadie más. Las leyendas que hacen acerca de María, si María resucitara en este momento y escuchara todas las tonterías que dicen acerca de ella, se iba a avergonzar. Iba a decir, ¿cómo es posible que estén usando a mi persona para mentirle a la gente? O si se resultara el apóstol Pablo, dije, jamás dije yo esas cosas. ¿Qué cosas? Pues la que dicen los hombres, ¿verdad? Nunca la congregación fue así. Entonces, si ellos resucitaran, dirían lo mismo que dijeron. Porque dice el apóstol Pablo, dice, si un ángel del cielo les hablara diciendo lo contrario de lo que hemos dicho, sí. O si yo mismo, dice, hablara contraria a las cosas que he dicho, sea yo maldito. Así dice el apóstol Pablo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no va a cambiar. No le va a decir una cosa a los apóstoles para que hagan otra. No. Jesús habló en términos cerrados. Sí, en una encriptación de palabra en Mateo 28, 19. 18, 19. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está encriptado porque ninguno de esos tres es nombre. Hay tres títulos ahí: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres títulos. Padre es un título, Hijo es título y Espíritu Santo es un título. ¿Por qué?
porque espíritu es ruach, que significa energía, y hakod es santidad o limpieza o pureza, energía pura. Y me regreso. Uno, el nombre de el Padre, título, el Hijo, título, energía pura, título. Allí no hay ningún nombre. Pero ¿dónde se reúnen estas tres cualidades? Pedro hace la revelación. Cuando bautiza por primera vez y dice, bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y reciban el Espíritu Santo. Ahí no hay tres títulos para bautizar, ¿no? Es un nombre donde se reúnen estas tres cualidades, se reúnen en un ser, Jesucristo. ¿O acaso no dijo Jesús, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra? Él representa al Padre, Él es el Hijo y Él es el dador de vida, porque a través de Él el Espíritu Santo llega a nuestras vidas. Entonces todo se reúne en Él. Una encriptación profética encontramos ahí y la revelación de esa encriptación profética la encontramos en la voz de Pedro en Hechos 2:38. ¿Se dan cuenta la forma en que Dios habla? ¿Por qué les hablas en parábolas? Para que no comprendan, para que no vengan a mí, yo lo hago. Porque solamente a ustedes les ha sido dado el privilegio de comprender los misterios de la palabra. A ustedes nomás. Dios escoge a las personas y las trae a Jesús. Bueno, la profecía nunca llegó por pensamiento humano o palabra humana, sino por la inspiración del Creador. Por eso, ¿verdad? Estamos seguros de que tenemos una profecía segura y certera, más certera que ninguna otra. Su palabra viene de Dios y Dios no es hombre para mentir. Dios no miente. Él siempre habla con verdad y no nos engaña. Confiemos. Hay que dejar los ídolos porque lo dice el segundo mandamiento. Hay que entrar al día de reposo. Cuarto mandamiento. Hay que usar el nombre de Dios con verdad, no vanamente. Tercer mandamiento. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás otros dioses, ni a tus hijos, ni a tu padre, ni a tu madre, ni a tu esposa, ni a tu trabajo, ni a tu poder económico, tu poder social. No serán tus dioses. Él rompe con todos los ídolos. Y a veces sufrimos porque estamos viviendo una idolatría quebrantando el mandamiento de Dios. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Sí, vamos a dejarlo hasta aquí. Y la próxima semana, el próximo sábado, estaremos con el favor de Dios aquí de nuevo compartiendo la palabra. Vamos a cerrar aquí vamos a cerrar esto.